Dentro de las tácticas que un arquitecto debe tener en cuenta para mejorar el software como tal o la estructura de ese software están las tácticas para la modificabilidad, y esta es tal vez una de las más difíciles de considerar porque en este caso las tácticas están orientadas a lo que es la visión de la arquitectura, y el arquitecto debe estar pensando en cuál es el deber ser o cuál es el objetivo futuro de la arquitectura que está construyendo. Esta vez en Arquisoft 90 revisaremos muchas de las tácticas que tenemos para poder potenciar la modificabilidad o los cambios en una arquitectura y cuáles de estas se implementan en la vida real. Cuando hablamos de modificabilidad dentro de la arquitectura, estamos buscando todos esos elementos que nos permiten los cambios sobre la estructura del software. Y más que todo, nos interesa o nos debemos enfocar en lo que es el costo y los riesgos que asumimos al momento de hacer cambios en la arquitectura. Cuando un arquitecto requiere planear o requiere estructurar para la modificabilidad pensando en el futuro o en la visión del producto, y no solamente del producto, sino de la empresa o de la organización en la cual va a funcionar el software, tiene que pensar en varios elementos, como por ejemplo, qué es lo que va a cambiar, qué cosas pueden cambiar, si pueden cambiar funciones, si puede cambiar plataformas, reglas de negocio, si puede cambiar el entorno, si pueden cambiar las calidades sistémicas, como por ejemplo la cantidad de transacciones o la cantidad de usuarios, la capacidad del software como tal. También debe pensar cuáles son esos elementos que pueden cambiar muy fácilmente. Por ejemplo, si el software es para una institución pública o para una institución privada que se rige por reglamentación gubernamental, que tanto cambian esas reglas de negocio, o si es un software que va hacia unos procesos de negocio que son dinámicos, también mirar cuál de esos elementos es muy propenso a sufrir cambios. Otro elemento es cuándo se debe hacer el cambio y quién debe hacer ese cambio. O sea, en qué momento queremos hacer el cambio para que sea mucho más rápido, y saber quién es la persona responsable del cambio, o si el mismo software debe ser responsable del cambio. Debemos tener en cuenta si el cambio lo tenemos que hacer en la implementación, o sea, cuando estamos codificando en la etapa de diseño, o si el cambio o si la introducción de un nuevo elemento se debe hacer en la compilación, en el build de la aplicación, o sea, cuando estamos armando los paquetes, en todo lo que es la parte de configuración, o en el momento de la ejecución o en tiempo de ejecución del software. El otro elemento muy relevante es el tiempo y también la relación que tiene el tiempo con el costo en el desarrollo de software de todos los cambios. ¿Por qué? Porque el costo de introducir esos mecanismos o de introducir nuevos elementos debemos tenerlo en cuenta para poder mirar si un software es bastante mantenible o bastante modificable. Por eso es muy importante el conocer y el identificar claramente los escenarios que corresponden a la modificabilidad, a la mantenibilidad y todos los elementos que se derivan de ella. No es solamente decir que yo quiero que el software sea parametrizable, porque ya lo dije, la parametrización es una solución, sino cuáles son los elementos que esperamos que cambien en el software y en qué momento, cuál es el entorno o cuáles son las condiciones que se están dando para ese cambio. Por ejemplo, es muy importante definir cuál es el esfuerzo que yo me quiero ahorrar al momento de hacer un cambio, cuál es el elemento que va a cambiar, en qué momento quiero que se produzca ese cambio, si quiero que se produzca con una intervención de un desarrollador o si quiero que sea de manera automática sin intervención del desarrollador. Esos elementos son muy relevantes al momento de definir los escenarios de modificabilidad. Veamos claramente retrocedamos en Arquisoft 90 e identifiquemos cuáles son esos elementos que debemos considerar de un escenario de modificabilidad. ¿Cuáles serían las fuentes de esos cambios? Los cambios pueden venir de todos los stakeholders, de un usuario final, del cliente, o sea, el que paga, puede venir un cambio por parte de un desarrollador, por parte de los administradores del sistema, o sea, todas las personas que participen en el desarrollo de software pueden introducir cambios en él, por eso pueden ser la fuente de un estímulo. ¿Cuáles son los estímulos que se dan en los escenarios de modificabilidad? Todo lo que tiene que ver con cambios.
adición, remoción, modificación de funciones existentes, cambios en el sistema, hacer el sistema más responsive, más adecuado a las funciones desde el punto de vista de usabilidad, incrementar la disponibilidad, incrementar el número de transacciones, acomodarse a un cambio de los usuarios concurrentes, los cambios que pueden tenerse al momento de incorporar nuevas tecnologías o cuando se da una obsolescencia tecnológica. O sea, todos los elementos que involucren cambios que no tengan que ver con cambios en seguridad, por ejemplo, como que yo cambie un rol o cambiar un acceso a un usuario, que son elementos de usabilidad, tiene que ver con la modificabilidad del software. ¿Cuáles son los artefactos que normalmente tenemos que definir en un escenario de modificabilidad? Todos los componentes que cambian. La plataforma del sistema, las bases de datos, la interfaz de usuario, el entorno y todos los sistemas con los cuales podemos interoperar también hace parte de la modificabilidad. Como por ejemplo, si nosotros ofrecemos una interfaz hacia un sistema externo, estos sistemas externos pueden cambiar en algún momento y esos son escenarios diferentes de cambio. ¿Cuál es el entorno? Si nosotros queremos que este cambio se dé en tiempo de codificación o en tiempo de diseño, si queremos que ese cambio se dé en tiempo de compilación, en tiempo de build, en tiempo de empaquetamiento, cuando estamos haciendo la inicialización del sistema o cuando está el software ya ejecutando, sea en tiempo de producción o en tiempo de runtime. Nosotros necesitamos también tener una respuesta y por lo general la respuesta es querer hacer el cambio, o sea que el cambio se produzca, desplegar el cambio, probar el cambio. Y las medidas de la respuesta son todos los tiempos que podemos tener al momento de hacer los cambios, la minimización del esfuerzo, la reducción de los costos asociados a los cambios y los elementos que están relacionados con el esfuerzo, tiempo y dinero al producir esos cambios. Entonces, todos esos elementos debemos considerarlo al momento de establecer un escenario de disponibilidad y no es simplemente decir yo quiero que el sistema sea modificable. Entonces, acá tenemos unas razones claras con esa identificación de escenarios para poder establecer unas decisiones de arquitectura y no llegar como arquitectos a decir, como quieres el sistema modificable, yo voy a hacer una parametrización. ¿Por qué razón? Porque no todo el software puede ser modificable y segundo, entre más modificabilidad, entre más adaptabilidad, entre más escalabilidad requieras del sistema, probablemente estás afectando otros atributos de calidad, como son la seguridad, el desempeño o la misma usabilidad del software. Si revisamos los primeros conceptos que tenemos en Archisoft 90, podemos encontrar que hablábamos que las principales propiedades que debemos tener en cuenta en una arquitectura de software son el bajo acoplamiento y la alta cohesión. Y eso es lo que más nos va a afectar al momento de definir tácticas de modificabilidad. ¿Qué sería ese acoplamiento? Es la sobreposición de las responsabilidades de diferentes componentes. Es una medida de cómo se interconectan todas estas responsabilidades, cómo se interconectan todos los componentes y módulos que existen en el sistema y nosotros debemos tener en cuenta cuál es esa fortaleza, cuál es esa fuerza del acoplamiento. Es decir, el software no debe ser fuertemente acoplado, sino débilmente acoplado. Si nosotros tenemos alto acoplamiento, se nos va a convertir en un enemigo fuerte para la modificabilidad, para la mantenibilidad del software. Los componentes empiezan a depender uno de cada otro y hay un fuerte acoplamiento de tal manera de que si hay un cambio en un módulo, este cambio va a tener efecto réplica o efecto onda en otros módulos y así sucesivamente hasta nosotros no saber dónde va a ser el impacto de un cambio. Por eso el acoplamiento lo debemos mantener bajo. E inversamente proporcional, nosotros debemos considerar la cohesión, siempre mantener una cohesión alta y recordemos
que la cohesión no puede ser al 100% porque cuando hablamos de cohesión estamos hablando de la relación que tienen las responsabilidades de un módulo específico. ¿Esto qué quiere decir? Que un módulo siempre va a depender de alguna manera de otros componentes para hacer ciertas funciones o para cumplir ciertas responsabilidades. Si todas las responsabilidades de un módulo solamente se pueden hacer con funciones que pertenecen a ese módulo, quiere decir que el módulo no va a requerir de otros componentes, va a ser un módulo aislado y nunca vamos a poder utilizarlo. Entonces, la cohesión y el acoplamiento no pueden llegar, la cohesión ni al 100% ni el acoplamiento al 0%. La cohesión nos quiere decir qué tan fuerte son las responsabilidades de un módulo y qué tan fuerte es ese relacionamiento que hay entre las diferentes responsabilidades de ese mismo módulo. Y teniendo en cuenta los principios SOLID, también vamos a mirar que la cohesión está relacionada con la unidad del propósito, o sea, buscando la responsabilidad única de cada uno de los componentes. Ejemplo, si yo tengo un componente que hace un cálculo y hace el despliegue, son dos responsabilidades diferentes. O sea, un componente que haga cálculo y despliegue está casi que aumentando su cohesión y va a tener de alguna manera muchas menos dependencias, porque los otros elementos no van a tener responsabilidades, pero al tener tanta cohesión o al tener tantas responsabilidades puede ser que haya muchos cambios o que haya mucho impacto al momento de hacer un cambio. Entonces lo que nosotros buscamos allí es también mirar cómo podemos distribuir esas responsabilidades y si al momento de distribuir esas responsabilidades la cohesión no se empieza a perder. En este caso, si nosotros miramos el cálculo y el despliegue de una fórmula, son dos responsabilidades totalmente disjuntas y podemos partirlas en dos componentes, uno que se encargue del cálculo y otro que se encargue del despliegue de la fórmula, y de tal manera de que estos dos elementos van a tener algo de dependencia, o sea que va a haber algún acoplamiento entre estos dos módulos o componentes, pero la cohesión de cada uno de ellos también se va a mantener bastante intacta y vamos a tener una responsabilidad única por cada uno de los elementos. En esta gráfica podemos ver cómo se muestran las relaciones entre cohesión y acoplamiento. Si vemos un módulo tiene dos responsabilidades, la responsabilidad A y la responsabilidad B, y esas dos responsabilidades en ese módulo tienen una relación, están relacionadas porque cumplen el mismo objetivo. Eso quiere decir que el módulo 1 con la responsabilidad A y B tiene una cohesión para poder lograr su objetivo. Y ese módulo depende de los otros módulos, en este caso el módulo 3 y el módulo 4, para poder cumplir sus responsabilidades y mantener cierto grado de acoplamiento sin perder su cohesión. Lo mismo pasa con los otros módulos, por ejemplo en el caso del módulo 4, que tiene una cohesión de 3 responsabilidades, una relación de las 3 responsabilidades, y tiene un grado más alto de cohesión que el módulo 2 o que el módulo 3 porque tiene 3 relaciones con otros módulos, lo mismo que el módulo 1 que tiene 3 relaciones con otros módulos. Entonces aquí vemos gráficamente cómo podemos diferenciar entre lo que es su cohesión y lo que es acoplamiento. Realmente si nosotros queremos buscar elementos que nos sirvan para la modificabilidad, debemos tener en cuenta cuáles son los parámetros que nos motivan a escoger o a tomar esas decisiones. Lo primero que debemos tener en cuenta es el tamaño del módulo. Si el módulo es muy grande, pues vamos a tener un módulo que puede que tenga demasiadas responsabilidades y por ende al tener tantas responsabilidades sea un módulo mucho menos cohesivo porque tiene menos unidad en su propósito, menos responsabilidades únicas, y puede que al ser menos cohesivo tenga un mayor acoplamiento, que son los otros dos elementos que debemos considerar, el acoplamiento y la cohesión. Y por último, también saber en qué momento debemos hacer el enlace o la unión de la modificación, o sea, en qué momento se debe hacer el cambio. Entre más tarde o entre más se pospongan los cambios en el ciclo de vida del desarrollo de software, costará menos. O sea, si yo
los cambios los hago con el involucramiento de un desarrollador, pues cuesta más. Si el cambio lo hace automáticamente el software, cuesta menos. Como por ejemplo con las últimas tendencias de arquitectura de software en software que es awareness del contexto, o sea, que tiene conciencia del contexto, sabe cómo se comporta el contexto para poder tomar decisiones, y también con software autoadaptable, software que sabe cuáles son las condiciones para poder tomar decisiones y de esta manera cambiar su comportamiento a medida que pasa el tiempo. Son las últimas tendencias en arquitectura que están buscando mejorar la mantenibilidad, la modificabilidad del software, reducir los costos y hacer software que sea mucho más útil para las nuevas condiciones de los negocios.